Del nivel de conciencia hablo mucho en cursos, en charlas, hago muchas referencias y a veces pues no se entiende muy bien de qué estoy hablando. Entonces voy a hacer un pequeño apunte para ver si arrojo un poquito de luz sobre el tema. Cuando hablo del nivel de conciencia es una inflexión que haces en tu vida, es un punto, es un despertar interno que suele estar acompañado de una serie de experiencias emocionales y de un despertar del intelecto. Y tú como ser tomas otra conciencia de ti mismo, pero no ya como yo, como un yo solo apartado, único, sino también como un yo referenciado a todo lo que vibra. Es un yo que se da cuenta que pertenece a un todo lleno de muchos más otros seres y a un universo completo. Y entiende que su forma de actuar, de sentir, de vibrar, de pensar, afecta a ese todo, lo mismo que todo ese todo le afecta a él. Y también entiende que su actuación, si la armoniza con ese todo, le va a llevar a sitios, a estados de más felicidad, de más paz y de más armonía. Lo que entendemos como una salud a modo integral, como lo que entendemos como ser feliz. No como tener muchas cosas, sino como un estado de armonía interna que te hace disfrutar más de la vida. Y con eso disfrutarán más todo lo que está en tu entorno. Esto es lo que llamaríamos un despertar de un estado de conciencia. Después, de ese despertar pueden existir muchos niveles, dependiendo de cada uno, de cómo lo trabaje y de lo que todo lo que ha pasado en tu vida lo has invitado tú a que pase. Eso al principio cuesta un poco entender que todos los sufrimientos han sido porque uno vibra en esa circunstancia y porque uno vibra en esa circunstancia porque necesita aprender y experimentar esas situaciones. Y uno descubre que eso que se ha formado, ese espacio, esa situación que ha generado ese sufrimiento, pues corresponde a alguien que ha actuado y que alguien dañino te ha hecho una situación de sufrimiento y tú has generado una herida. Pero no solo has generado esa herida, sino has generado, digamos que has metido un dedo en esa herida, un dedo intenso, lleno de carga, de emociones, de rabia, de tristeza, de miedo, de venganza, y te has encargado durante mucho tiempo de alimentar todos esos miedos, esas rabias, esas venganzas, esa ira, esa frustración y de alimentar esa herida. Y por eso esa herida no se cierra nunca y cada vez que miras hacia el pasado, hacia esa situación, hacia esa persona, tu herida sangra. Y es imposible de cerrar hasta que no cambies ese plano de conciencia donde se produjo esa herida. Porque en ese plano que estás, pensando en esa herida, hay alguien que es el malvado y tú eres la víctima. Y mientras tú te sientas víctima de esa situación, no la podrás curar. Porque siempre estarás diciendo que eres débil, que eres un juguete de la suerte, del azar, que a ti todo te sale mal, que hay un plan para hacerte daño. Y serás esa víctima contando eso una y otra vez. Y nunca saldrás de esa situación ni de esas heridas. Entonces lo primero que hay que hacer es quitar el dedo ese de la herida y descargar toda esa ira, toda esa rabia, todo ese miedo. Eso puedes hacerlo con muchos tipos de trabajo. Yo, desde mi punto de vista, recomendaría, por ejemplo, el Reiki, alguna actividad o técnica de sanación que profundice planos inconscientes. Sería lo mejor. Porque no eres consciente de todo lo que afecta a esa herida. Pero hay técnicas que sí trabajan planos inconscientes y pueden llegar a las cosas más originales de esa herida. Una vez que empiezas a vaciar o que la herida está muy vacía o casi vacía, es cuando la puedes curar. ¿Y cuando la curas? Cuando cambias el plano de conciencia y subes a otro nivel en que entiendes que la persona, da igual que sea dañina, eso ahora no nos importa porque es un trabajo personal, pero que ha actuado así porque a esa persona sí que le faltaba conciencia y te ha hecho daño. Cuando entiendes que esa persona ha actuado así, que hay una vibración y que tú has interactuado porque necesitabas experimentar esa situación, liberas a esa persona y ya no la sientes como alguien que ha venido a hacerte daño, sino como una persona que le falta conciencia y tiene un sufrimiento en su vida. Y tú dejas de sufrir por esa vibración de esa persona. Y cuando dejas de sufrir porque has cambiado el enfoque sobre la situación, el enfoque es la forma de pensar,
te liberas y tu herida se cierra y se cura. Y no solo eso, sino que al cambiar ese enfoque has cambiado toda la vibración y cualquier situación similar o formada por circunstancias similares o por personas similares ya no entrarán en tu vida. Has hecho una liberación completa de la carga, de la herida y de la vibración. Entonces has subido a un plano de conciencia. Si empiezas a trabajar hacia atrás todas tus heridas con conciencia y con liberación, no a un nivel mental, no a un nivel racional de que lo he leído en un libro o alguien lo dijo, sino a un nivel de sensación interna, de que sanas la herida, sanas la carga de la herida y después miras la conciencia de la situación y entiendes que no hay culpable ni víctima, que es un tema de aprendizajes y de vibraciones. Y cuando tú cambias el enfoque, forma de pensar, liberas la situación y tu vida empieza a cambiar porque empiezas a darte cuenta de que puedes atraer a tu vida lo que tú quieres o necesitas de verdad. Y entonces todo tu pasado empieza a liberarse, a mejorarse y hacer ese cambio y liberarte de cargas y te sientes mucho más ligero, mucho más capaz y te das cuenta que el universo te da mucho poder porque tienes esa conciencia de poder mejorar y cambiar tu vibración y atraer las cosas que verdaderamente necesitas. Otra causa de sufrimiento es la expectativa. Muchas veces empezamos a hacer cambios y queremos que los cambios resuenen al poco, al instante. Y entonces nos sentimos víctimas del universo, de que yo soy muy bueno, hago cosas muy buenas, estoy todo el día haciendo trabajos, pero no tengo la respuesta que quiero. ¿Por qué mi ego está pidiendo cosas? Tenemos que entender que la libertad del ser humano es tomar decisiones y tomamos decisiones a cada instante. Estamos tomando decisiones. Pero que las decisiones tienen unas consecuencias y como mi nivel de conciencia tiene que decidir y aceptar las consecuencias. No la expectativa mía de la consecuencia, sino lo que pasa en sí de verdad. Entonces yo proyecto, yo cojo y tomo decisiones y hago cosas en una dirección. Pero lo que ocurra después se escapa, porque mi plan, mi idea, entra en consonancia con los planes de todo el resto del planeta, del mundo, del universo, y todo se conjunta. Entonces mis actuaciones no son el resultado de lo que yo quiera, son mis actuaciones y lo que pase después. Y tengo que empezar a coger conciencia de asumir todo lo que pase después tras mis acciones. También tengo que hacer introspección sobre cómo actúo. ¿Qué mueve mis acciones? Puede ser el ego, porque quiero obtener algo cuando actúo. Puede ser de sobrevivir, porque no se me ocurre otra forma de hacerlo. O puede ser porque creo que es un acto que tendrá un beneficio no solo para mí, sino a nivel más social. Por ejemplo, si voy a trabajar, puedo pensar que mi trabajo es horrible, pero lo hago porque necesito comer, estoy en la idea de sobrevivir, o lo hago porque solo quiero obtener dinero para mis gastos, y entonces ya estoy trabajando mi ego, o por aparentar, o porque creo que es una posición social, o trabajo porque creo que es un beneficio para mí, pero también para el mundo social, por la actividad que hago y porque me relaciono y por cómo me relaciono. Entonces trabaja otro espacio de mí. El acto es el mismo, pero la carga con que yo lo hago es distinta, y eso tiene otras consecuencias distintas. Tienes que hacer introspección cada vez que actúas, en qué condición lo haces y qué te mueve a hacerlo. Y siempre pensar que el resultado de tu actuación no lo sabes, no lo puedes programar ni va a salir como tú quieres, saldrá como tenga que ser, como tenga que ser. Y aprender a aceptar las consecuencias de todos tus actos. Liberando el pasado, cambiando de conciencia y asumiendo las consecuencias de todos los actos con tranquilidad, con confianza y siendo transparente, identificando lo que hago y lo que soy, siendo coherente con mi yo, empezaré a cambiar, a mejorar, cambiaré las vibraciones y dejaré de sufrir y dejaré de atraer a mi vida, cosas que me hacen sufrir. Este es el tema, esta es la forma de caminar, es la forma de despertar. Autoconocimiento, actuación movida por intereses más luminosos, no generar expectativas, no sufrir por lo que pase después, ser consciente de mi libertad y cambiar de conciencia las cosas que me hacen sufrir, porque es la única forma de vivirlas. Y así subiré planos de vibración, de conciencia, y mi vida mejorará mucho, mucho, mucho más. Es una forma de verlo, de entender lo que es un cambio de conciencia. Otro día igual hablamos más de ello. Muchas gracias por escucharme.